Por favor. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Y por favor manténgala abierta ahí, apártenlo porque vamos a revisar algunos de los versículos que tenemos ahí. Hace unos años tuve oportunidad junto con un grupo de visitar un taller de relojería. Nos pusieron a cada uno una bata blanca, nos regalaron una de estas lupas que se ponen así en un solo ojo que utilizan los relojeros, y nos dieron un set de instrumentos, pincitas de distintos tamaños y cosas por el estilo. Y nos pusieron enfrente un reloj mecánico sencillo y nos dijeron, bueno, pues hay que desarmarlo, ¿no? Y lo fuimos desarmando. Por supuesto, después el reto fue armarlo de nuevo, porque hay engranes de distintos tamaños, con distintos números de dientes, hay resortitos, pernos, manivelas, roscas, armazones. Ya que estábamos terminando de armarlos, alguien preguntó, ¿y cómo sé si lo hice bien? Y nos dijo el relojero, pues si funciona. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como experto relojero en la iglesia de Dios. Y en la medida que estemos bien colocados y sobre todo que hagamos lo que nos corresponde, la iglesia de Dios funcionará como Dios quiere que lo haga, que fue lo que leímos hace unos minutos en Efesios. Y esta diversidad es una idea de Dios. Yo sé que en nuestro mundo está de moda esta palabra de la diversidad y muchas empresas tienen una cosa que le dicen diversidad e inclusión, pero no es una idea moderna, es como estas cosas que la toman prestada y la tergiversan. Sin embargo, en la iglesia la diversidad es una idea de Dios. Allí en Primera de Corintios 12, déjenme leerles los versículos 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. De Dios parte, en primer lugar, entonces, la unidad. Fíjense que comenzamos por la unidad en la iglesia. Y parte de Dios porque todos los creyentes tenemos exactamente al mismo Espíritu Santo, al mismo Señor Jesucristo y al mismo Padre. Y ahí hay unidad en la iglesia. No es distinto el Espíritu Santo que mora en mí que el que mora en usted que está sentado por allá atrás. No es distinto el Señor Jesucristo que murió por mí que el que murió por la persona que está aquí sentada al frente. Y es el mismo Dios que me creó a mí que el que creó a cada uno de ustedes. Ahí hay unidad en la iglesia. Pero de esta misma Trinidad parte también la diversidad en la iglesia, pero una diversidad que tiene que ver con las funciones, los dones, las operaciones que cada uno de nosotros hace. Un don es una capacidad especial, sobrenatural, que da el Espíritu Santo a cada creyente. Cada creyente tiene por lo menos un don. ¿Por qué lo hizo el Señor así? La respuesta la encontramos allí en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. Es decir, es que Dios se propone con esto dar un beneficio. Eso es lo que significa provecho, hacer un bien que sea útil. Por supuesto, debemos nosotros preguntarles, bueno, pero ¿es de provecho para quién? ¿O cómo? ¿Y en qué contextos? En Efesios 4, en el pasaje donde Pablo aborda la misma temática, dice en el versículo 11, no lo busquen, yo lo leo, pero es Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y así continúa enumerando algunos ejemplos de estos dones y personas que Dios puso en la iglesia. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este provecho tiene una aplicación doble. Lo que nos dice Efesios es que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta diversidad de dones, estas capacidades distintas que Dios puso en cada uno de nosotros, tienen el propósito, en primer lugar, de equiparnos para el servicio. Hay algunos de ustedes que tienen un don de enseñanza y entonces tienen una facilidad para entender las escrituras y después explicarlas de manera sencilla. Algunos otros de ustedes, probablemente ustedes mismos no se expliquen cómo es que a veces se les hace fácil desprenderse de cosas para ayudar a otros. Es el Espíritu de Dios que les dio este don de la ayuda o de la liberalidad para desprenderse de cosas y ayudar. Hay algunos otros que tienen un don de fe, que en medio de las circunstancias oscuras logran aún así distinguir la voluntad de Dios, confiar en Él e infundir en otros de nosotros esa certeza de que Dios va a hacer lo que Él se propone. Pero si los dones son para edificación y crecimiento y el ministerio, el servicio de cada uno de nosotros, las cosas no terminan ahí, porque también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es la edificación del conjunto, no solo de mí mismo. Dios nos puso estos dones, estas capacidades y a nosotros mismos en la iglesia para provecho de los otros que están junto a mí. Efesios 4 nos dice muy claramente esa meta comunitaria que Dios tiene, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observen que Pablo no dice hasta que cada uno llegue a la unidad de la fe. ¿Se fijan que no dice eso? Porque entonces sí significaría que esta meta de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es una meta para mí solito. Y por supuesto que Dios busca la edificación y el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero aquí Pablo también nos está añadiendo que él busca esto de su iglesia entera, de aquellos que están junto a mí. En una ocasión, cuando todavía cantaba yo en el coro juvenil, imagínense cuánto tiempo tiene, teníamos un compañero coreuta muy talentoso, muy talentoso de verdad, pero dejaba de asistir a los ensayos. Oye, ¿y por qué ya no vienes? ¿O por qué faltaste? Es que ya me lo sé. Y la verdad es que sí se lo sabía, no estoy diciendo que no. ¿Qué es lo que le faltaba entender? Que Dios lo había puesto ahí con ese talento, no para él, sino para que me ayudara a mí que no lo tenía, a que yo me aprendiera mi parte. Pero cuando él no venía,
dejaba de cumplir esa función, y entonces a lo mejor él sí, como un engrane perfecto, tenía sus 14 dientes, pero yo que estaba junto como un engrane más chiquito, no tenía quien me ayudara. La meta de Dios para la iglesia es que cada uno de nosotros, con esa diversidad, seamos de beneficio para el resto de la iglesia, y que toda en su conjunto es la que llega a la unidad de la fe, a ese conocimiento de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Y solamente cuando cada uno de nosotros participa en lo que le corresponde, la iglesia crece como debe de ser. Dice Efesios también lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y miren el ejemplo del cuerpo, ya no del reloj, ese yo lo puse, el que utiliza Pablo es el del cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero es todo el cuerpo. Empezamos de uno en uno, eso es cierto, pero Dios busca el crecimiento de toda la iglesia, que todos avancemos juntos, que todos crezcamos. Y es que así funcionamos. Yo, hermanos, espero que ninguno de ustedes, pero yo no como perro. Es decir, yo no meto la cabeza al plato, uso una mano. Y aunque el alimento pasa primero por mi boca, es la mano la que lo toma y me lo lleva. Vean ustedes cómo la mano sirve a todo el cuerpo cuando me lleva el alimento. Pero no solamente eso, el ojo hace que mis pies no tropiecen. Y son mis pies los que me llevan a poner atención a algo que mis oídos me indican que hay que ponerle atención. Es decir, Dios busca que cada uno en el cuerpo sea de beneficio para otros miembros, con el fin de construir en amor y en eficacia y en alcanzar esa imagen de Cristo de toda la iglesia. Ante la diversidad de dones que cada uno de nosotros tiene, el creyente reflexivo legítimamente puede preguntarse todavía más: ¿cómo ejerzo mi don? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Quién me dice dónde? ¿Y no será que mi don es muy chiquito como esos engranitos? Y Pablo nos lo responde, si regresamos a 1 Corintios 12, hasta el último de los versículos de 1 Corintios 12. Todo lo que acabamos de explicar, hermanos, fue 1 Corintios 12. La diversidad y la unidad es lo que acabamos de explicar. Pero al final Pablo nos dice algo: procurad pues los dones mejores. Entonces sí hay dones mejores que otros. Pero ¿qué creen? Que Pablo no me dice cuáles. Y ahora, aunque está esa pregunta en el aire, Pablo nos dice otra cosa. Miren, primero tengo que mostrarles un camino aún más excelente. Hay dones mejores que otros, pero por este momento no nos fijemos en eso. Nos dice Pablo: primero les tengo que enseñar algo que es mucho mejor. Y lo dice con una repetición para hacer énfasis: algo todavía más excelente. Excelente ya es un superlativo. Bueno, Pablo nos dice todavía más allá. Y para hacerlo, a entrar en el capítulo de 1 Corintios 13, Pablo retoma algunos de los dones diversos que mencionó en 1 Corintios 12. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 nos mencionaba el don de lenguas en el versículo 10. Nos mencionó el don de profecía también en el versículo 10.
Nos mencionó el don de sabiduría en el versículo 8, el de fe también en el 12:8, ayudar libremente en el versículo 8 también. Pues miren que aquí en el capítulo 13 vuelve a estos dones y nos muestra el camino más excelente en contraste con cada uno de ellos. Vean por ejemplo el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque se acuerdan que en el 12 nos había hablado del don de lenguas. Entonces ahora se lo trae de nuevo al capítulo 13, al gran capítulo del amor, y nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Todos hemos escuchado cuando nuestra hermana Bricia magistralmente da un golpe con los címbalos, ¿no? ¿Qué tal se oye? A mí se me hace majestuoso, hermano. Pero sigue sonando. Eso que se tocó en Navidad sonó allá, y ese sonido ya se extinguió. Lo que nos dice Pablo es: si yo tengo este don de lenguas, pero si no tengo amor, se extingue. Es de muy corta duración. No sirve. Ese es el camino más excelente. El camino más excelente incluso que los dones es el amor. Es correcto y válido que utilicemos 1 Corintios 13 para hablar del amor en el matrimonio y en las bodas. Está bien. Bueno, aquí en el contexto donde lo está utilizando Pablo, lo está diciendo en el contexto de los dones y de la diversidad y unidad dentro de la iglesia. Y vean ustedes cómo retoma los dones para contrastarlos con el amor. Después, en el versículo 2, menciona a 3 dones que ya nos había mencionado el capítulo 12. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, el don de sabiduría, y si tuviese toda la fe. Y miren cuánta fe, hermanos. Está describiendo la fe que nos proponía el Señor Jesús. Y de manera que trasladase los montes. Es el tamaño de esa fe. Y no tengo amor, nada soy. Pero todavía más. ¿Se acuerdan que nos había hablado Pablo de la ayuda? Bueno, aquí en el capítulo 13, en el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ahí está la ayuda. Pero Pablo va más allá: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No es que Pablo nos diga que los dones no sean útiles, Por el contrario, dice más adelante en el capítulo 14: pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. O sea, Pablo no nos dice que los dones no sirvan. De hecho, nos dice que abundemos en ellos, pero nos dice allí en ese versículo 12 del capítulo 14: para edificación de la iglesia. El sentido que nos está dando Pablo entonces es que los dones, esa diversidad, solamente va a ser utilizada por Dios para beneficio de la iglesia si yo los ejecuto, los ejercito en amor, procurando el beneficio de los otros. Sin el amor, los dones no son nada. En cambio, con la disposición, el compromiso y el actuar del creyente en amor, es que Dios usa poderosamente todos esos regalos para la iglesia. ¿Y por qué es necesario? Vean ustedes las características del amor que nos describe Pablo. En el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y necesitamos este amor para ejercer los dones? Pues es que fíjense, hermanos, que sí, porque en 1 Corintios 12, Pablo nos describe a algunos de los otros hermanos en el cuerpo. Dice que algunos parecen más débiles. Y en el versículo 23 dice que aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. ¿Será entonces que necesitemos de este amor sacrificial para servir a estos otros hermanos que parecen débiles y menos dignos? Claro que se necesitará este amor. De otra manera los voy a pasar por alto. Al enseñar, deberemos sufrir, porque la preparación de la enseñanza cuesta trabajo, se sufre, se batalla. Para explicar sencillamente lo que Dios nos haya revelado de sus riquezas insondables, porque en el estudio es que Dios nos muestra cosas. Pero el maestro debe esforzarse por hacerlas sencillas y comunicarlas como un regalo de Dios, sin jactancia del propio maestro, y transmitirlo al pueblo de Dios. Vean ustedes cómo ahí interviene el amor para regular el uso del don. Me tengo que esforzar por el bien del hermano, pero yo no jactarme de nada, simplemente convertirme en un vehículo de la misericordia de Dios para la iglesia. Al exhortar, que es otro de los dones, que es una combinación de animar, regañar, apoyar, consolar, es una combinación de esas cosas. Al exhortar, ¿qué creen, hermanos? Conmigo deberán ustedes ejercitar esa paciencia de la que habla 1 Corintios 13, porque vean que a veces soy medio terco. Entonces, si ese don va a ser útil, tendrá que estar en ese ambiente que es el amor, para que entonces sí todo lo soporta y todo lo espera y todo lo cree de lo que Dios va a hacer, incluso con ese hermano que se resiste, que no cree, que se desanima, que falla. Por eso es que el amor es el ingrediente esencial para que Dios pueda utilizar los dones que ha dado a la iglesia para el crecimiento de ella. Al ayudar, necesitaremos soportar que en ocasiones nos sintamos solos en esa tarea, porque a veces nos toca hacerlo solitos, ¿no? La ayuda, y es difícil. Y cuando ayudamos, ¿qué creen, hermanos? De repente nos damos cuenta de la gente, incluso creyentes, que llega a abusar de la ayuda. Pero es el amor el que nos regula. Es el amor el que nos ayuda, que aunque debamos llamar la atención, porque a veces hay que hacerlo, sea con ese espíritu de corregir para edificación de la otra persona. Ya vimos entonces que este gran capítulo del amor, su aplicación inicial precisamente es en la iglesia, en el ejercicio de la diversidad, de esta diversidad de dones, de regalos que Dios ha dado a la iglesia. Y el capítulo 14 está todavía en el mismo contexto del uso de la diversidad de dones en la iglesia. Y Pablo lo arranca con el tema que venía. Dice en el versículo 1, seguid el amor. Ahí está el resumen de lo que nos acaba de decir en el capítulo 13. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Se acuerdan que en el 12 al final nos había dejado con la duda de cuáles eran los dones mejores? Porque primero nos tenía que decir, a ver, cualquiera que vaya a hacer la respuesta, primero tienen que considerar el amor.
Pero entonces ahora en el 14 nos dice, ahora sí, vamos a ver los dones mejores. Y dice, y ya nos lo dice, que profeticéis. Vamos a estudiar el principio aquí. Primero, los dones y el amor no se contraponen, sino que los dones requieren del amor para ser verdaderamente ocupados por Dios. Y en este pasaje, Pablo va a contrastar los dones de profecía y de lenguas y se inclina por señalar al don de profecía como un don mejor. Profetiza el que proclama la palabra de Dios. Ese es el don de profecía. Mientras que el don de lenguas, bíblicamente, consiste en que el Espíritu Santo da la capacidad a una persona que no domina, digamos, el francés, de hablar francés, sin que él conozca la lengua. Y fuera de ese contexto donde el Espíritu Santo le da la capacidad, él no habla francés. Ese es el don de lenguas. Ahora, entiendo bien que muchos hermanos consideran, y con razones bíblicas, que estos dos dones, el de lenguas y el de profecía, entendido en el sentido de dar nueva revelación de parte de Dios, ya no son utilizados por Dios en nuestros tiempos. Pero eso no significa o no significaría que no encontramos en la palabra de Dios principios para el uso de los dones que sí siguen vigentes al día de hoy. Sin entrar a esa discusión de si están vigentes o no, que lo podemos dejar para otra ocasión y no va a afectar el análisis que vamos a hacer, entremos a ver los principios que el apóstol Pablo ocupa para distinguir y por qué dice que el don de profecía es mejor. Primero nos dice el versículo 2 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta persona que podía hablar francés podía estar diciendo cosas verdaderamente profundas. Impensable que nosotros pudiéramos deducirlas, más bien son revelación de parte de Dios. Pero nadie le entiende. Y bajo el principio del amor del capítulo 13, ¿de qué sirve entonces? De nada, más que para él mismo, porque experimentó el poder de Dios. Pero no sirve a la iglesia. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Nada más es para él. Vean lo que dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿en cuál es el principio que ocupa Pablo para llegar a decir que es preferible el don de profecía al don de lenguas? Sigue siendo el amor de 1 Corintios 13. Por eso Pablo tenía que primero explicar el amor. Ese es el camino más excelente que nos ayuda a distinguir cuál don es el apropiado en un cierto momento. Y en este que está exponiendo Pablo no es el de lenguas, es el de profecía, porque ahí sí hay edificación, hay entendimiento, hay exhortación de toda la iglesia, porque los beneficiarios son otros. Es el principio del amor. ¿Se acuerdan que no busca lo suyo? Esto que está haciendo Pablo es enseñarnos cómo utilizamos los dones en el contexto de la iglesia bajo el principio del amor. Requiere, por lo tanto, conocimiento y reflexión. Los dones no se utilizan, como diríamos coloquialmente, a tontas y locas. Requiere conocimiento bíblico, reflexión, de manera que apliquemos correctamente el principio del amor. Dice Pablo también en el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 minutos, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras
en lengua desconocida. En el versículo 21, Pablo nos da otro principio más para distinguir cuáles son los dones mejores. Dice en el 21: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo está citando un pasaje de Isaías, es decir, está recurriendo a las escrituras. No está recurriendo a su propia experiencia. Es que yo pienso, es que a mí me pasó, es que a mí me sucedió, es que no. Pablo se va a las escrituras. Y lo que explica a partir de las escrituras es que las lenguas no son para el pueblo de Dios, porque no las iban a escuchar, que es lo que dice Isaías, sino que son una señal para los incrédulos. Y eso lo vemos históricamente, porque en el libro de los Hechos, cuando vemos el don de lenguas en acción, fue para que entendieran los no creyentes, judíos que venían de otras regiones del mundo, que ya no hablaban hebreo, ni arameo, ni la lengua que sí hablaban los apóstoles, para dar la capacidad a los discípulos de que le predicaran en su propia lengua a todos los visitantes. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No nos sirven porque esas son señales para otros, no para los creyentes. Entonces, el ejercicio de los dones, nos está diciendo Pablo, de la diversidad, tiene que tener un control bíblico. Tenemos que recurrir a las escrituras para poder entender cuál es el mejor don en nuestro contexto. Y digo en nuestro contexto porque allí en Hechos 2 eran el mejor don, por decirlo de esta manera, ese de lenguas. Bueno, tal lo era que Dios lo dio abundantemente a los apóstoles para que pudieran predicar. Pero las mismas escrituras nos controlan y nos hacen ver cuál es el don adecuado en un contexto como el nuestro, y nos dice: es preferible la profecía. Ahí vemos nosotros este principio del amor, el beneficio para otros, y el principio de la enseñanza escritural, el control bíblico para el ejercicio de la diversidad. No es lo que a nosotros se nos ocurre, es cómo lo ha diseñado Dios, que debemos nosotros encontrar en las escrituras y aplicarlo en el mundo, en nuestra iglesia, en nuestro contexto. Y para la situación descrita antes, incluso Pablo nos dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Un ejercicio desordenado de los dones es incluso detrimental, que van a pensar que estamos locos. El ejemplo que utiliza Pablo es el de lenguas, pero hay muchos dones de los que se puede abusar si no ejercitamos el principio del amor y el principio de la reflexión y el conocimiento bíblico. Y nos falta nada más uno. Ya vamos. Nos dice Pablo cómo es que debería ejercerse el don, incluso ese de lenguas, en la iglesia de Corinto. Pero recuerden la advertencia que les hice, estamos viendo los principios. La otra discusión podrá ser en otra ocasión. Estamos viendo los principios. Dice el 27: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Vamos a ver todo lo que nos dice Pablo, porque esto tiene una riqueza enorme. ¿Para qué es la interpretación? Esto significaba que una persona podía hablar en lenguas, pero como ni él ni los oyentes hablaban el francés, entonces había otro hermano con la capacidad de interpretar, que nos traducía del francés al español para que todos pudiéramos entender. Bueno, ese es el principio del amor, para que sea de beneficio para la iglesia, que son los que están escuchando. Eso ya lo tratamos. Los otros están también muy interesantes: 2 o a lo más 3. Es decir, en el Nuevo Testamento no vemos esta
serie de ejercicio de un solo don durante horas y horas. Dice 2 o 3, no más. La iglesia necesita una variedad de dones, no nada más uno, de temas. Y por eso Pablo lo limita. Además hay una razón muy práctica. Recuerdan que Pablo, por tardarse mucho, en una ocasión, un joven que estaba sentado en el alféizar de la ventana, que el alféizar es esa repisa gruesa que sobre todo en las casas orientales tenían, pues porque así las construían, se tardó tanto Pablo que se le durmió y se le cayó. Entonces Pablo aprendió, no, nada más 2 o 3, porque si se tarda uno mucho luego se nos duermen. Pero vemos ustedes, ¿ven el principio del orden? De la planeación, de la organización en la iglesia. Esto significa que les está diciendo a la iglesia de Corinto: hagan un programa, que alguien lo dirija. No podían así, lleven el tiempo, porque no había relojes de estos, pero pues, a ver cómo va la sombra del sol. El ejercicio de la diversidad requiere en la iglesia orden, estructura, organización. No son cosas que nosotros impongamos en las escrituras. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y nos dice que también por turno, es decir, con orden, con decoro, con dignidad, alguien tenía que conducir las reuniones. Hemos visto entonces 3 principios que todos como creyentes debemos seguir para el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado: el amor, reflexión y conocimiento bíblico, y orden. Hemos visto esos 3. Y se acuerdan que todos los dones son para que la iglesia completa crezca a la imagen de Cristo, no solamente de creyente en creyente, sino todos en conjunto. Vean cómo cierra Pablo esta sección en el capítulo 14, en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aún en la manera como la iglesia ejercita los dones, llegamos a ser un reflejo de nuestro Señor ante el mundo. Así es como Dios quiere el crecimiento de su iglesia. Por esa razón debe haber orden, organización. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, primero todos debemos ejercer nuestro don, porque si no, yo no soy una buena coyuntura y entonces el hermano que está sentado junto a mí sufre, porque yo no le estoy siendo útil. Busque oportunidades de descubrir su don y de ser instruido bíblica y prácticamente para usarlo, porque son los principios que acabamos de ver. ¿Dónde lo hacemos? Muy práctico. A ver, por favor, levanten la mano, jóvenes de 13 años o primero de secundaria y hasta los 17. A ver, levanten la mano. Sí. Ah, miren, son un montón, gracias a Dios. Bueno, para todos ustedes, la iglesia, siguiendo los principios bíblicos, tiene una organización específica que es la Sociedad de Intermedios Samuel, que tiene el propósito de ayudarles a descubrir su don, a ejercerlo y a instruirlos en cómo utilizarlo, precisamente de acuerdo con los principios bíblicos. Entonces ya tenemos tarea. Los jóvenes, pero sobre todo, ¿quiénes creen? Sus papás. Se reúnen todos los domingos a las 4:30 para que nos traigan, por favor. ¿Sí? Los jovencitos lo necesitan para poder ser útiles en la iglesia. Jóvenes de 17 en adelante. A ver. Ah, miren, qué bonito. Muy bien. Para ustedes está la sociedad de jóvenes con los mismos propósitos, pero con las actividades adecuadas para sus edades. Para las hermanas de cualquier edad, pero ya jóvenes, de jóvenes en adelante, es decir, no las adolescentes, sino ya jóvenes en adelante, está la sociedad femenil. Pero no es lo único, hermanos.
Al rato van a venir los hermanos Ujieres a levantar la ofrenda. También nos podemos acercar con ellos. Ellos también tienen organización y tienen un calendario de cuándo le toca a cada quien. Y ahí se necesita un don, claro. Ahí hay don por lo menos para administrar, para ayudar, para servir. En evangelismo, Pastor Ramsés, ¿necesitamos más voluntarios? Muchos. Hay don de evangelismo. El hermano Ramsés ha procurado hacerlo todo con orden, porque Dios no es confusión, sino de paz. Y entonces van barriendo la colonia industrial y la Estrella con un programa, con un mapa de la colonia. Ya, entonces ahora vamos a mandar 3 para acá y 2 para acá. En el sonido, Toño, ¿te servirían hermanos comprometidos, fieles? Y fíjense, ahí ese es de los dones que ejercen más el amor, porque son tan nada jactanciosos, es más, que nadie los ve. Es el ministerio paradójicamente más silencioso, el del sonido, porque nadie sabe ni quiénes son, pero que es necesario, porque Pablo dice que la fe es por el oír. Qué necesario es ese ministerio. Entonces, involúcrese, hermano, con orden, con el principio del amor y sirviendo para que la iglesia completa sea edificada por nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos has abierto tu palabra. Te ruego ahora que cada uno de nosotros en esta congregación podamos ponernos a tus pies, dispuestos a servirte con aquellos dones que tú ya nos has dado, pero queremos traerlos a tus pies para que tú nos levantes y nos indiques a dónde debemos dirigirnos para servir en tu iglesia y así contribuir a la unidad de la fe que tú buscas que como iglesia Resurrección en Cristo tengamos. Esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.